Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del episodio 8 de Cutie Pie y antes de comenzar este video quiero decirles que este sábado deben ir a Twitter para hacer tendencia el episodio 8. Durante la transmisión del episodio 8 deben ir a Twitter y usar el hashtag CutiePieEpisodio8. Debemos lograr que el hashtag llegue a los 2.5 millones de tweets, ya que el director dijo que si logramos el puesto número 1 en tendencias, entonces la serie tendría un episodio especial. Dicho esto, antes de continuar el video, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. El episodio 8 será uno de los mejores que veremos. Literal, apenas sobreviví viendo el episodio 7, pero el episodio 8 sin duda será uno de los más hermosos, ya que Lian por fin le confesará su amor a Kua de manera seria. En el episodio 7, Lian le dice a Kua que no hay un día en que dejara de amarlo, dándole a entender a Kua que siempre lo ha amado. Kua está sorprendido y feliz, así que besa a Lian desesperadamente. Ya todos sabemos que Kua siempre había amado a Lian, ya que a pesar de que ambos nunca hayan tenido una relación de novios, Lian fue el primer amor de Kua, su amor de infancia. Tal vez Kua al comienzo solo veía a Lian como un hermano mayor, pero supongo que con el paso de los años no fue difícil para él enamorarse de Lian, ya que Lian siempre fue amable con él y además tenían un acuerdo de matrimonio. Kua esperaba con ansias el día en que Lian y él se casaran, ya que Kua pensaba que Lian estaba esperando casarse con él para poder acercarse de forma íntima, pero al final Kua se desilusionó mucho cuando Lian le dijo que no lo amaba y que su compromiso solo era un acuerdo que Lian hizo con el abuelo de Kua. Ahora quiero hablar un poco del punto de vista de Lian, ya que he leído varios comentarios de ustedes donde piensan que Lian recién se está enamorando de Kua. De hecho, Lian ha amado a Kua desde que eran niños, pero al comienzo era un amor de hermanos. Luego, mientras veía a Kua crecer, iban naciendo sentimientos románticos por él. Pero para Lian no fue fácil acercarse a Kua de forma romántica, ya que ellos se llevan 7 años, entonces a Lian no le parecía correcto que ambos tengan una relación de novios todavía. Lian estaba esperando que Kua cumpliera los 20 años para poder proponerle tener una relación oficialmente. Sin embargo, todos sus planes se desmoronaron cuando Lian inesperadamente descubre que su amado Kua le estuvo mintiendo durante mucho tiempo. Para Lian fue un shock enterarse de que Kua no es la persona que él piensa. Estaba muy enojado y por eso le dijo a Kua que no lo amaba, ya que Lian se dio cuenta que la persona que amaba no era el verdadero Kua. Creo que a grandes rasgos es entendible la reacción de Lian, sin embargo, eso no justifica su manera de actuar con Kua, ya que fue demasiado cruel con él, aunque también tal vez Lian no pensaba que sus palabras lastimarían tanto a Kua. Ahora regresando a los acontecimientos actuales, Lian y Kua no pueden evitar seguir amándose, ahora ya se conocen un poco más y a pesar de eso se aman demasiado, lo que significa que ambos pueden estar juntos. En el próximo episodio veremos cómo termina la escena del beso en el Pentágono. En el libro, luego de ese beso, ambos regresan a casa. Kua todavía está confundido por la repentina confesión de amor de Lian. En su corazón, Kua quiere creer que Lian lo ama, pero no puede evitar sentirse confundido. Lian le dice a Kua que no se rendirá tan fácilmente con él y que luchará para que ambos se casen. Entonces, Kua le pregunta si lo que dice es verdad y si realmente lo ama. Lian le dice que es cierto que lo ama y le pide perdón por haberle dicho que no lo amaba. En ese momento, Lian le explica a Kua que cuando le dijo que no lo amaba estaba enojado, pero que eso nunca volverá a suceder. Kua de inmediato comienza a llorar y le reclama a Lian por haber sido cruel con él. Kua le dice que siempre lo ha amado, que lo ama más que a nada en el mundo, y por fin ambos confiesan su amor por el otro y Lian le repite a Kua que lo ama muchas veces, ya que Kua le sigue pidiendo que lo diga e incluso le pide a Lian que lo ame mucho más de lo que ya lo hace. La situación tan romántica hace que ambos duerman juntos por primera vez,
y lo hacen en el sofá. Esa será la tan esperada escena que veremos en el episodio 8, la primera vez de Liam y Kua. Luego de su primera vez, Liam lleva a Kua a su habitación y duermen juntos. Al día siguiente, Liam está despierto preparándose para ir a trabajar, pero no quiere irse sin antes verificar que Kua está bien de salud. Entonces se acerca a él para tocar su frente y saber si Kua tiene fiebre. Luego Kua despierta y se siente muy tímido porque recuerda todo lo que sucedió la noche anterior. Se siente muy feliz, pero todavía quiere estar solo para procesar todo lo que ha pasado. Sin embargo, Liam quiere estar con él y le pide que lo acompañe al trabajo, pero al final Kua se queda y Liam lo besa antes de irse a trabajar. Kua tiene que pensar mucho, tiene muchas dudas sobre los sentimientos de Liam, incluso por su mente tiene la idea de que Liam puede estar engañándolo. Es por eso que huye de la casa de Liam para poder hablar con un amigo y también poder tocar la batería para relajarse. En los avances del próximo episodio vemos a Kua hablando con Jay. Jay le dice a Kua que debería estar feliz porque se ha reconciliado con Liam y ahora están en buenos términos, pero Kua tiene miedo de creerle a Liam y luego descubrir que lo ha engañado, porque si eso sucede, Kua no podría soportar tanto dolor. Esas palabras son las que Kua le dice a Jay y luego llama por teléfono a Dio para contarle lo que sucedió. Luego Kua regresa a casa para esperar que Liam regrese del trabajo. No sé si en la serie abordarán el tema de la desconfianza de Kua de forma más seria, porque en el libro Dio le dice a Kua que intente confiar en Liam y que trate de ser feliz con él. Entonces Kua le hace caso y decide creer en el amor de Liam. Pero luego sucede un problema en su relación y es que Liam tiene un secreto. Liam compró varias propiedades de la familia de Kua. Si quieren saber más del tema, les sugiero que vean mis videos donde les cuento lo que sucede en el libro de Cutie Pie. Les dejaré un link en la descripción de este video. Eso sería todo. Creo que estaré demasiado emocionada cuando vea el episodio 8. No olviden unirse a Twitter para hacer tendencia este episodio. Nos vemos la próxima. Bye bye.